¿Estás esperando hasta el último momento? ¿Dejas las cosas para arreglarlas en el último momento? ¿Por qué esperar? Si ese eres tú, quédate porque empezamos en este momento. Muchas veces pasamos por la vida tan apurados y llenos de responsabilidades que nos vamos ocupando, vamos tomando extra responsabilidades para hacer, para finalizar, de tal manera que muchas veces nuestro día se acorta. Hacemos tanto y trabajamos tanto que muchas veces sentimos que no tenemos tiempo. Solamente para darnos cuenta que lo que hicimos no era lo que era importante, sino aquello que nos mantenía ocupados. Y a eso se le llama procrastinación. Hacer las cosas que nos mantienen ocupados, Y dejamos pasar por alto hasta después las cosas que verdaderamente son importantes. ¿Sabes cuánta gente hace eso? ¿Cuánta gente cae en esa trampa de procrastinar? Dejar para el último momento, para el último minuto, para después. Y mientras tanto, las cosas van creciendo y se van deteriorando, pero muchos esperan hasta el último momento. Yo he conocido ejemplos de personas que crean tensiones familiares, tíos, primos, hermanos, que se distancian, tienen enojos por alguna causa, cada uno en su personalidad. Tienen enojos, se molestan, se ofenden y dejan de hablarse. Y pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años y muchas veces aún décadas. Y el tiempo no espera. He conocido personas que en los últimos momentos de su vida, agonizando, en esos últimos días en los cuales el cuerpo comienza a desconectar sus órganos y llega a esa agonía. Mucha gente espera hasta ese momento, cuando entran en aquella angustia de corazón, aquella angustia de alma, y comienzan a llamar a sus familiares para pedir perdón. Comienzan a llamar a sus tíos, a sus primos, aun aquellos amigos que antes tuvieron, para pedirles disculpas, para ponerse a cuentas con ellos, para pedirles perdón. Es hasta el último momento en el cual muchos se acuerdan de Dios. Y en la cama de la agonía dicen, ahora sí, llamen al pastor, aquel fulano, aquel pastor de la esquina, aquel pastor de tal ciudad, ahora sí. Pídanle por favor que venga a ver a este hombre agonizante, a esta mujer que sufre. Ahora sí, díganle al pastor que venga a orar por mí, que me dé la bendición para que al morir me vaya al cielo. ¿Por qué esperar el último momento? La vida no funciona así. ¿Por qué esperar, arreglar y reparar aquellos puentes que has quemado por años quizá? Quemaste puentes, te distanciaste, dañaste una relación, dañaste algo en tu vida y te distanciaste y ese puente quedó hecho cenizas. ¿Y por qué esperar hasta el último momento? Son hábitos que en alguna manera no te hacen mejorar, sino que te hacen deteriorarte. Porque se pierde mucha energía, se pierde mucha vida, se pierde mucha felicidad, e inclusive se pierde mucha salud en vivir con tensiones, con pleitos, con disensiones y todo ese tipo de cosas que tiene que ver con acciones o actitudes del orgullo y de la carne. El libro de la sabiduría, la Biblia, es el libro más importante. Ese es el libro más importante de la vida. Ese libro debes de leerlo, debes de saborear la palabra de Dios, debes de absorberlo todos los días y dejar que esa sabiduría vaya entrando a tu mente y a tu corazón.
el libro de Dios, la sabiduría en ese libro de Dios puede cambiar tu vida. La Biblia nos enseña una historia. Cuando el Señor iba a ser crucificado, o estaba siendo, mejor dicho, ya estaba en la cruz, ya colgaba de la cruz y eran los últimos momentos de la vida del Mesías antes de la resurrección. Y el libro de la sabiduría nos enseña una historia que quizá tú la sabes, quizá ya la has oído, quizá hasta la sabes de memoria, pero trae a colisión un principio ahí que está puesto entre líneas, la historia está enfocada de una forma bastante sublime, pero profunda. Y es la historia de dos ladrones. Los dos ladrones que colgaban a un lado del Mesías. Estos dos ladrones eran obviamente criminales. Y el gobierno romano los estaba crucificando para que murieran en esa agonía a causa de sus crímenes. Y entonces la Escritura dice que estos hombres injuriaban al Mesías, le ofendían, le insultaban, y aún llegaron a decir: si tú eres el rey de Israel, si tú eres alguien grande, ¿por qué no te bajas de la cruz? Ayúdate a ti mismo y bájanos también a nosotros. Pero fue en ese momento cuando uno de ellos, que la Biblia no le da el nombre, es decir, en las Sagradas Escrituras no aparece el nombre, no era muy relevante la historia, pero en los libros de tradición se encuentran que su nombre era Dimas. Dejémoslo que fuera Dimas. Este hombre recapacita en el último momento y le dice al Mesías: Señor, acuérdate de mí cuando vengas o cuando estés en tu reino. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Acuérdate. Y el maestro le respondió: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y la historia continúa, dando los detalles sobre la muerte de nuestro Señor y Salvador, Yeshua, el Mesías, que no solamente murió por nuestros pecados, pero que también resucitó para darnos vida eterna y vive para siempre. Y es mi oración que un día el pueblo de Israel pueda conocer a Yeshua como el Mesías, que sus rabinos puedan compartirles la sabiduría que está en los libros proféticos sobre la venida del Mesías y cómo esas profecías se enfocan en Yeshua. Pero la historia, quiero terminarla de esta forma. Aquel hombre, ese ladrón, el criminal, dejó todo para el último momento. Eso implica que desperdició su vida por ¿cuántos años? Desperdició su vida por ¿cuántos momentos? No vivió bajo la bendición del Eterno, no vivió bajo la gracia de Hashem, no disfrutó sus bendiciones. ¿Quién sabe cuántos crímenes, a cuánta gente dañó en su vida? ¿Cuántas cosas pasarían en su vida? En lugar de vivir bajo la bendición de Dios, en lugar de vivir bajo la gracia del Eterno y ser bendecido, ser parte de la solución y no ser parte del problema. Pero no, él prefirió ser un criminal, prefirió ser un criminal, un ladrón. Y fue hasta el último momento donde quiso arreglar su vida. ¿Por qué arreglar la vida en el último momento? ¿Por qué esperar hasta el momento de la agonía para arreglar las tensiones y problemas que muchas veces son causados? Y peor si eres tú el causante, eres tú el problema y tú dices: no, mi orgullo es más grande que mi fe. Te digo, no juegues con tu vida. La bendición de Dios es grande y la gracia de Dios te espera para bendecirte en esta tierra y en el siglo venidero. Este fin de semana, ven a la iglesia,
Ven a escuchar la palabra de Dios, ven a crecer en los principios del libro de la sabiduría y a mejorar tu vida y a darte cuenta que la vida es corta. La vida es un viaje sin retorno. La vida no te espera ni te pregunta si estás preparado. Cuando llega el último momento, muchos no tienen el tiempo de despedirse. Así es que te esperamos este fin de semana para que escuches la palabra de Dios y que puedas reintegrar tu fe y tu corazón a las promesas y a las bendiciones del Dios Todopoderoso. Que tengas una semana bendecida.